Mi prometida exigió un estricto acuerdo prenupcial, para proteger sus activos futuros. O la boda se cancelaba. Lo firmé sin dudarlo. 3 años después, gané el premio mayor de $5 millones. Cuando ella pidió su parte, le señalé la cláusula que ella misma había redactado. Su abogado se quedó sin palabras. Publicación original. Yo, un hombre de 35 años, me casé con mi actual esposa, de 33, hace 3 años. Habíamos estado saliendo durante 2 años antes de eso, y honestamente, pensaba que ella era perfecta. Inteligente, ambiciosa, y tenía su vida resuelta. Trabajaba en ventas farmacéuticas, ganaba buen dinero. Y tenía un bonito condominio que le pertenecía en su totalidad, gracias a una herencia de su abuela. Unos 6 meses antes de nuestra boda, ella me sentó para tener la charla. Pensé que tal vez estaba embarazada, o que quería hablar sobre tener hijos. No. Necesitamos un acuerdo prenupcial, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Yo no me oponía. Soy profesor de historia en una escuela secundaria, y en ese entonces, ganaba unos $62,000 al año. Ella ingresaba alrededor de $95,000, contando los bonos. Supuse que quería proteger su condominio y sus ahorros. Tenía sentido. Vale, claro. Podemos contratar a un abogado juntos. Ya le pedí a mi abogado que lo redactara. Una bandera roja, tal vez. Pero la amaba. Y, honestamente, ¿qué tenía yo que proteger? Mi Honda Civic de 2015, y unos $1,800 en ahorros. Abrí la carpeta. Este documento era exhaustivo. Es decir, exhaustivo al nivel de tener 37 páginas. Los puntos clave: su condominio seguía siendo su propiedad separada. Su herencia, así como cualquier herencia futura, seguía siendo suya. Todos los activos adquiridos antes del matrimonio, se mantendrían separados. Cualquier activo adquirido durante el matrimonio, a través de medios individuales, seguiría siendo propiedad de quien lo adquiriera. Cualquier premio de lotería, ganancias de apuestas, o ingresos inesperados adquiridos por cualquiera de las partes, seguirían siendo propiedad exclusiva del ganador. Los ingresos obtenidos durante el matrimonio, irían a cuentas separadas. Dividiríamos los gastos del hogar en una proporción de 60/40. En base a nuestra diferencia de ingresos. Ese último punto sobre las ganancias de la lotería. La verdad es que me reí. Cariño, compro tal vez un boleto de raspar al año. Cuando me siento con suerte. Esto parece excesivo. Ella no se rió. Mi abogado insistió en que nos protege a ambos. ¿A ambos? Yo no tengo nada. Exacto. Así que, no tienes nada que perder si firmas. Su madre también estaba allí. Otra bandera roja que decidí ignorar. Cariño, esto es simplemente una planificación inteligente. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Mi hija trabajó muy duro, por todo lo que tiene. Ella necesita protección. Me encogí de hombros. Bien. Pero, déjame que mi propio abogado lo revise primero. ¿Por qué no confías en mí? El rostro de mi prometida hizo ese gesto, donde parecía dolida, pero al mismo tiempo molesta. No se trata de confianza. Se trata de ser inteligentes, tal como tú dijiste. Ella suspiró dramáticamente. Bien, pero, si no lo firmas, no habrá boda. No puedo casarme con alguien que no respetará mis límites. Se lo llevé a un amigo abogado, que me debía un favor. Le echó un vistazo, se echó a reír, y dijo, amigo, ella está protegiendo activos a los que ni siquiera tienes acceso. Esto es tan unilateral, que resulta casi gracioso. Pero bueno. No vas a perder nada de lo que tienes actualmente, así que, si la amas, fírmalo. Lo firmé. Nos casamos.
Las cosas iban bien. No increíbles, pero bien. Ella mantenía su dinero separado. Yo mantenía el mío. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos, a la que ambos aportábamos. Ella dejó claro desde el principio, que su condominio era suyo, aunque yo viviera allí. Y que yo no debía redecorar, ni cambiar nada, sin preguntarle antes. Luego, hace unos 4 meses, me detuve en una gasolinera, de camino a casa desde el trabajo. Compré un boleto de Mega Millions, por mero impulso. Fueron $2. No lo pensé 2 veces. 3 días después, estaba calificando exámenes, cuando me acordé de revisar los números. Había ganado. No era el premio mayor completo, pero acerté 5 números, más la Mega Ball, en un sorteo menor. Eran $5,2 millones, antes de impuestos. Literalmente, me quedé sentado allí durante 20 minutos, revisando y volviendo a revisar. Llamé a la oficina de lotería, y verifiqué que era real. 5,2 millones. Después de los impuestos, me quedarían unos 3,1 millones. Aún así, era una cantidad de dinero capaz de cambiarte la vida. Se lo conté esa misma noche, durante la cena. ¿Estás bromeando? No lo hago. Lo verifiqué 3 veces. Tengo que ir a reclamarlo mañana. Ella soltó su tenedor. Dios mío. Dios mío. Somos ricos. Bueno. Ahora estoy tranquila. Estaremos bien. Estaremos bien. Este es nuestro dinero. Negué con la cabeza, muy lentamente. En realidad, no. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial? Cualquier premio de lotería. Ganancias de apuestas, o ingresos inesperados adquiridos por cualquiera de las partes. Seguirán siendo propiedad exclusiva del ganador. Tu abogado fue muy específico al respecto. Su rostro se puso blanco, y luego rojo. Eso estaba pensado para proteger mis activos futuros. Dice cualquiera de las partes. Eso me incluye a mí. Pero tú no tienes nada. Esa cláusula era para mí, cariño. Está por escrito. Es legalmente vinculante. Ella se puso de pie, agarró el acuerdo prenupcial de su oficina en casa. Y empezó a hojearlo frenéticamente. La observé encontrar la cláusula, y la vi leerla, una y otra vez. Esto no es justo. Yo no quise decir que fuera de esta manera. ¿De qué manera lo quisiste decir, entonces? Quise decir que, si yo ganaba algo, sería mío. Se suponía que tú nunca ganarías nada. Ese nivel de superioridad, era simplemente asombroso. Entonces, solo es justo. Cuando te beneficia a ti. No intentes darle la vuelta a esto. Estamos casados. Se supone que debemos compartir. Como compartimos tu herencia. Tu condominio, y tu cuenta de ahorros separada. Ella no tuvo respuesta para eso. Solo se quedó mirándome, como si yo la hubiera traicionado. Reclamé las ganancias al día siguiente. Elegí el pago único. Programé una reunión con un asesor financiero. Lo dejé todo en orden. Aún no he solicitado el divorcio, pero ahora vivo en mi propio apartamento. Uno bastante bonito. Pagué 1 año por adelantado, en efectivo. Presenté mi renuncia en la escuela, efectiva para el final del curso. Quería terminar el año con mis estudiantes. El verdadero drama comenzó, cuando su familia se enteró. Primera actualización, 2 semanas después. Bueno, estas 2 últimas semanas han sido una auténtica locura. La familia de mi esposa ha perdido completamente los papeles, y estoy documentando todo. Porque siento que esto se dirige, directamente, hacia un terreno legal. La intervención familiar. 4 días después de mudarme, la madre de mi esposa organizó lo que ella llamó una reunión familiar. Apareció en mi nuevo apartamento con mi esposa, el padre de ella, y su hermano.
Quien siempre pensé que era un idiota. Ahora lo confirmo. Abrí la puerta. ¿Cómo consiguieron mi dirección? Mi esposa, te seguí desde la escuela. Espeluznante, pero en fin. ¿Qué es lo que quieren? Su madre pasó empujándome, para entrar a mi apartamento. Tenemos que hablar sobre esta situación, que has creado. Yo no creé ninguna situación. Gané un dinero que, según el acuerdo prenupcial, es mío. Su hermano, no seas denso. Sabes que esa cláusula no estaba pensada para ti. Dice cualquiera de las partes. Yo soy una parte. Se aplica a mí. Su padre, que había estado callado hasta ahora, intervino, hijo. Sé razonable. Tú ganabas un sueldo de profesor. Cuando firmaste eso. El espíritu del acuerdo era proteger la riqueza existente. ¿El espíritu? Es un documento legal. Las palabras son lo que importa. Mi esposa empezó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan frío? Pensé que me amabas. Sí te amo, pero tú dejaste muy claro, cuando nos casamos, que mantendríamos nuestras finanzas separadas. Solo estoy siguiendo las reglas que tú misma impusiste. Su madre, esto es abuso financiero. Estás reteniendo bienes matrimoniales. De hecho, me reí. Su abogado redactó ese acuerdo prenupcial. Su abogado incluyó esa cláusula específica. Sobre las ganancias de lotería. Yo solo lo he acatado. Su hermano se puso agresivo, y se acercó mucho a mí. ¿De verdad vas a joder a mi hermana de esta manera, después de todo lo que ella ha hecho por ti? ¿Cómo qué? Dejarme pagar el 40% de los gastos, mientras vivía en un condominio. ¿Que no podía cambiar ni personalizar? ¡Qué generosa! Fue entonces cuando me empujó. No muy fuerte, pero lo suficiente, como para que yo tropezara hacia atrás. Un gran error por su parte. Lárguense, todos ustedes. Ahora mismo. Su madre, no nos iremos, hasta que aceptes compartir ese dinero de manera justa. ¿Justa? Como cuando era justo, que su herencia fuera intocable. Como cuando era justo. Que su condominio fuera completamente suyo, aunque yo viviera allí. Lárguense. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a la policía. Tienen 30 segundos. Se fueron, pero no sin que su madre dijera antes. Te arrepentirás de esto. Nos veremos en los tribunales. La consulta con el abogado. Mi esposa hizo exactamente lo que su madre amenazó con hacer. Recibí una notificación de demanda hace 3 días. Ella está tratando de argumentar que el acuerdo prenupcial debería ser anulado. Porque fue firmado bajo coacción, y porque la cláusula de la lotería es desproporcionada y abusiva. Me reuní con mi propio abogado ayer. Su nombre en mi lista de contactos ahora es la mejor decisión de mi vida. Leyó todo, miró la línea de tiempo, revisó el acuerdo, y simplemente empezó a sonreír. Esto es hermoso. ¿Ella misma redactó esto? Lo redactó su abogado. Aún mejor. Ella contaba con representación legal. Tú contabas con representación legal. No existe ninguna base para reclamar coacción aquí. ¿Y abusivo? Ella fue quien insistió. En las provisiones de bienes separados. No puede elegir a su antojo cuáles se aplican y cuáles no. Entonces, estoy a salvo. Estás más que cubierto. De hecho, creo que deberíamos contrademandar. Por los costos de esta demanda frívola, además de los honorarios de los abogados. Eso funcionará. Su abogado va a echarle un vistazo a este acuerdo prenupcial. Y le dirá que lo abandone. Si ella no lo hace, va a desangrarse económicamente. En un caso que no puede ganar. La manipulación financiera. Aquí es donde las cosas se ponen realmente feas. Ayer, recibí una llamada de mi banco.
Aparentemente, mi esposa intentó afirmar que había fraude en nuestra cuenta conjunta, la que usamos para las facturas, e intentó congelar todos los fondos en ella. La cuenta tiene, tal vez, unos $4,200. Esa es mi parte de los gastos, para los próximos 2 meses. El banco lo detectó, porque el acuerdo prenupcial que yo les había proporcionado cuando empecé a mover mi dinero establecía claramente unas finanzas separadas, por lo que ella no está autorizada a tomar decisiones unilaterales sobre esa cuenta. Pero escuchen esto, ella también intentó afirmar que necesitaba acceso de emergencia a mis nuevas cuentas, porque ella era mi esposa. Y yo estaba ocultando bienes matrimoniales. El banco la frenó en seco, y le dijeron que necesitaba una orden judicial. Al parecer, ella tuvo una rabieta monumental, allí mismo en la sucursal. Lo tienen todo grabado, en las cámaras de seguridad. Luego, recibí una llamada del director de mi escuela. Mi esposa se había puesto en contacto con ellos, afirmando que yo estaba atravesando una crisis de salud mental y que necesitaba tomar una licencia laboral. Dijo que yo había recibido dinero repentinamente, y que estaba tomando decisiones erráticas. Afortunadamente, mi director me conoce bien. Solo quería avisarte. No vamos a hacer nada con esto, pero asegúrate de documentarlo. Ese nivel de superioridad es, honestamente, impresionante. Quiere pintarme como inestable, mientras que, de forma simultánea, intenta acceder a un dinero que legalmente no es suyo. La gran sorpresa final. Ayer estaba revisando unos archivos antiguos, y encontré algo interesante. ¿Recuerdan cómo ella dijo que su abogado había insistido en la cláusula de la lotería? Pues encontré una cadena de correos electrónicos, de antes de nuestra boda. Ella había usado nuestra computadora compartida para imprimir algo. Y dejó su correo electrónico abierto. Le dijo específicamente a su abogado que incluyera esa cláusula porque, y cito textualmente, de vez en cuando compro billetes de lotería, y si alguna vez gano a lo grande, no quiero que él piense que tiene derecho a nada de eso. Ella quería esa protección para sí misma. Nunca se imaginó que eso pudiera aplicarse a mí. Le reenvié esos correos a mi abogado. Él estaba encantado. Mi esposa ha estado enviándome mensajes de texto sin parar. Los mensajes empezaron siendo de disculpa, luego pasaron a estar enojados, y después desesperados. Ahora son, simplemente, raros. Podemos solucionar esto. Retiraré la demanda, si tan solo compartes el 50%. ¿Qué tal el 40%? Por favor, cometí un error. Podemos simplemente hablar. Estás destruyendo nuestro matrimonio por dinero. Todo el mundo piensa que estás siendo egoísta. El abogado de mi madre dice que tenemos un caso fuerte. ¿No lo tienen? ¿El 30%? No he respondido a ninguno de ellos. Mi abogado me dijo que no me involucrara. La audiencia preliminar es en 3 semanas. Su abogado ya solicitó una reunión de emergencia con el juez para discutir la validez del acuerdo prenupcial. La respuesta de mi abogado fue que vengan con todo. Segunda actualización, 1 mes después. El drama en la sala de audiencias superó mis expectativas más locas. Su abogado realmente pensaba que tenía algo entre manos. De verdad lo creía. La audiencia judicial. Nos presentamos ante un juez la semana pasada, para la audiencia preliminar. Mi esposa apareció con su madre, su hermano, y 2 abogados. 2. Aparentemente, contrató a un segundo abogado, que se especializa en contratos desproporcionados o abusivos. Yo me presenté con mi único abogado, un maletín lleno de documentación. Y 0 paciencia para soportar tonterías. Su abogado principal habló primero. Su señoría, mi cliente cree que este acuerdo prenupcial debería ser anulado. Debido a varios factores. En primer lugar,
La cláusula referente a las ganancias de lotería es abusiva, ya que nunca tuvo la intención de. La jueza levantó la mano. Abogado, su cliente tenía representación legal al firmar este acuerdo prenupcial. La tenía, pero. ¿El demandado tenía representación legal? Sí, sin embargo. ¿Hubo alguna coacción, fraude o amenaza involucrada en la firma? Su abogado dudó un instante. No en el sentido tradicional, su señoría, pero mi cliente estaba enamorada. Y no entendía completamente las implicaciones. Entonces, ella firmó un documento legal, con un abogado presente, por su propia voluntad. Sí, su señoría. ¿Y este acuerdo prenupcial fue redactado por el abogado de ella? Correcto. Así es. Pero la cláusula específica de la lotería estaba destinada a proteger su futuro. La jueza lo interrumpió de nuevo. Abogado, he revisado este documento. El lenguaje es muy claro. Cualquiera de las partes. Significa ambas partes. Eso es derecho contractual básico. ¿Tiene algún precedente legal que sugiera lo contrario? No lo tenía. Tartamudeó un montón de tonterías sobre el espíritu del acuerdo. Y sobre cómo yo estaba siendo injusto. Entonces, mi abogado se puso de pie. Oh, amigo, esto fue hermoso. Su señoría, me gustaría presentar varias pruebas. Primero, una cadena de correos electrónicos de antes del matrimonio, donde la demandante solicitó, de manera específica, esta cláusula para proteger sus propias actividades de lotería. Segundo, documentación que demuestra que, durante todo el matrimonio, la demandante insistió en tener finanzas completamente separadas, de acuerdo a sus propias exigencias. Tercero, registros bancarios que muestran que ella nunca aportó a las cuentas separadas de él, ni le permitió acceso a las de ella. Cuarto, el testimonio de la propia madre de la demandante, afirmando que el acuerdo prenupcial estaba diseñado para proteger lo que era de ella. Él lo expuso todo, sobre la mesa. Cada correo electrónico, cada extracto bancario, cada mensaje de texto donde ella me había dicho: mi dinero es mío. La jueza miró a mi esposa. Señora, usted hizo que se redactara este acuerdo prenupcial específicamente para mantener los activos separados. Usted insistió en que su marido lo firmara. ¿O no habría boda? ¿Es eso correcto? Mi esposa intentó hablar, pero se le quebró la voz. Yo. Sí, pero nunca pensé. ¿Nunca pensó que él tendría bienes dignos de proteger? Así no es como funcionan los contratos. Su segundo abogado intervino. Su señoría, nos gustaría argumentar que el acuerdo prenupcial debería ser anulado. Porque la contraprestación fue inadecuada. Mi clienta aportó significativamente más activos al matrimonio. Y ella quería mantenerlos separados, algo que este acuerdo prenupcial le permite hacer. No puede tenerlo todo, abogado. Luego llegó el momento explosivo. Mi abogado sacó otro documento. Su señoría, también nos gustaría presentar este reporte de intento de fraude, proveniente del banco del demandado. La demandante intentó denunciar un fraude en la cuenta conjunta y trató de congelar los fondos de él. Además, se puso en contacto con su empleador, afirmando que él era mentalmente inestable. Creemos que todo esto demuestra un claro patrón de manipulación financiera y acoso. La expresión de la jueza pasó de la molestia a un serio disgusto. ¿Es esto cierto? El abogado de mi esposa parecía querer desaparecer. Su señoría, mi clienta estaba muy emocional y tomó algunas decisiones lamentables. ¿Algunas decisiones lamentables? Abogado, intentar congelar la cuenta bancaria de alguien y contactar a su empleador con acusaciones falsas no es lamentable. Es algo potencialmente criminal.
Su abogado intentó salvar la situación. Nos gustaría solicitar un aplazamiento, para preparar mejor nuestro caso. Solicitud denegada. Este acuerdo prenupcial es válido y ejecutable. Caso desestimado. Así de fácil, todo terminó. Pero mi esposa, aún no había acabado. La emboscada en el estacionamiento. Cuando salía del juzgado, el hermano y el padre de mi esposa me acorralaron en el garaje del estacionamiento. No fue algo físicamente amenazante, pero definitivamente, fue agresivo. Su padre, ¿de verdad hiciste esto? Realmente le arruinaste la vida a mi hija. Yo solo seguí el acuerdo legal, que ella me exigió firmar. Su hermano, que sea legal. No significa que sea lo correcto. Tú sabes que ella necesita ese dinero. ¿Lo necesita? Gana $95,000 al año, y es dueña de un condominio completo. Su padre, ella tiene gastos, tiene planes. Iba a invertir en una oportunidad de negocio. Con mi dinero. Así no es como funcionan las cosas. Su hermano se acercó un paso más. La familia cuida de la familia. Entonces, ¿dónde estaba toda esa energía, cuando ella se negó a dejarme colgar? ¿Ni siquiera un cuadro, en la pared de su condominio? ¿Dónde estaba esa actitud? Cuando ella se aseguró de que cada centavo que ganaba, se mantuviera separado de lo mío. Su padre se veía genuinamente confundido. Eso era diferente. Ella se ganó ese dinero. ¿Y yo me gané esto? Bueno, lo gané en un sorteo. Es el mismo principio. De acuerdo al contrato prenupcial que ella misma redactó. Su hermano, estás cometiendo un grave error. Cuando ella sea exitosa y tú sigas siendo un maestro arruinado, no vuelvas arrastrándote. Ya no soy maestro. Renuncié, y no me arrastraré hacia ningún lado. Eso no les gustó, pero finalmente se fueron. La oferta de acuerdo. 2 días después de la audiencia, recibí una llamada de su abogado, uno diferente. Su tercer abogado. Al parecer, a mi clienta le gustaría proponer un acuerdo. El tribunal ya ha dictado sentencia. Sí, pero a ella le gustaría evitar litigios futuros. Está dispuesta a retirar todas las demandas. A cambio de $800,000. Literalmente, me reí a carcajadas. $800,000 ¿por qué? Por daños y perjuicios, por angustia emocional, y para preservar el matrimonio. ¿El matrimonio donde ella lo mantuvo todo separado? El matrimonio en el que me dejó claro ¿que mis contribuciones no importaban? ¿Ese matrimonio? Mi clienta está dispuesta a ser razonable. Dígale a su clienta, que estoy dispuesto a darle, exactamente lo que el acuerdo prenupcial le otorga, nada, porque eso es exactamente lo que yo obtuve de sus cosas. Eso es muy frío. Es muy coherente. Que tenga un buen día. Colgué, y llamé inmediatamente a mi abogado. Me ofrecieron un acuerdo. Déjame adivinar, ¿quieren que les pagues $800,000? Se rió tan fuerte, que pensé que se lastimaría. ¿Tanta audacia? Por supuesto que no. De hecho, voy a presentar nuestra contrademanda hoy mismo. La contrademanda. Mi abogado presentó una contrademanda por honorarios legales, acoso, intento de fraude y difamación, por haber contactado a mi empleador con acusaciones falsas. Estamos pidiendo $125,000 por daños y perjuicios. Su nuevo abogado intentó tildarlo de agresivo y vengativo. La respuesta de mi abogado fue, su clienta intentó robar dinero, a través de manipulación legal. Incluso después de perder en los tribunales. Esto se llama responsabilidad de sus propios actos. La fase de descubrimiento de pruebas sigue en curso. Pero, esto es lo que hemos descubierto. Primero, ella solicitó un préstamo personal de $50,000.
$000, unas 3 semanas antes de que yo ganara la lotería. Para invertir en el esquema piramidal de su amiga, aceites esenciales, o alguna tontería así. Contaba con su siguiente bono del trabajo, para poder devolverlo. Ese bono no llegó, porque sus ventas se desplomaron. Segundo, le ha estado diciendo a todo el mundo, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que le estoy robando su dinero. Varias personas se han puesto en contacto conmigo, preguntándome por qué estoy siendo tan cruel con ella. Tercero, intentó acceder a la información de mis padres, para explicarles la situación. Mi mamá le colgó el teléfono después de 2 minutos, y me llamó a mí muerta de risa. Cuarto, su madre contrató a un investigador privado para que me siguiera, presumiblemente, para encontrar pruebas de algo. El investigador contactó a mi abogado, y le dijo que estaría feliz de testificar en su contra. Ya que no he hecho nada, más que trabajar con mi asesor financiero, y buscar casas nuevas. La gota que colmó el vaso. La semana pasada, llegué a casa y encontré mi coche rayado con una llave. No eran arañazos aleatorios. La palabra ladrón estaba tallada en la puerta del lado del conductor. Ahora tengo una cámara de seguridad. Fue la primera cosa que compré después de mudarme. Las grabaciones muestran claramente al hermano de mi esposa haciéndolo. Presenté una denuncia policial. Lo arrestaron ayer. Mi esposa me llamó llorando, rogándome que retirara los cargos. Él es familia. Solo cometió un error. Él cometió un delito. Por favor, perderá su trabajo si lo condenan. Debería haber pensado en eso, antes de rayar mi coche con una llave. Yo pagaré las reparaciones. ¿Con qué dinero? Con tu cuenta separada, de la que nunca se me permitió conocer el saldo. Ella no pudo responder a eso. No voy a retirar los cargos. He terminado de ser el chico bueno, al que todos pisotean. Actualización final, 2 meses después, todo ha terminado. Por fin. Permítanme concluir con esta saga. El divorcio. Presenté la solicitud de divorcio, hace 6 semanas. Dado el acuerdo prenupcial, fue algo bastante directo. No teníamos bienes compartidos, más allá de esa cuenta conjunta, con los $4,200. Lo dividimos a la mitad. Ella intentó afirmar que merecía una pensión alimenticia, porque se había acostumbrado a un cierto estilo de vida. La jueza, literalmente, se echó a reír. Señora, según estos registros, usted mantuvo sus finanzas completamente separadas durante todo su matrimonio. Usted ganaba más que su marido. Solo contribuyó a exactamente una cuenta conjunta para las facturas. No existe ningún estilo de vida que él haya proporcionado y al que usted se haya acostumbrado. Su abogado intentó un último movimiento a la desesperada. Su señoría, las ganancias de la lotería cambiaron fundamentalmente las dinámicas matrimoniales. Las ganancias de la lotería, que el acuerdo prenupcial designó explícitamente como propiedad separada. Inténtelo de nuevo, abogado. Divorcio concedido. Una ruptura limpia. Salí de ese juzgado siendo un hombre libre. Los resultados de la contrademanda. La contrademanda se resolvió fuera de los tribunales. Su abogado, finalmente, logró convencerla de que ir a juicio le costaría mucho más que simplemente pagar de una vez. Aceptó pagar $85,000 por los honorarios legales, el acoso y el reclamo de difamación. Su seguro cubrió la parte de difamación, pero los honorarios legales salieron directamente de su propio bolsillo. Resulta que, aquella inversión en la pirámide multinivel, se fue a pique muy rápido. Perdió los $50,000 por completo. Ahora, está hundida con ese préstamo personal, y su crédito se ha desplomado. Porque no pudo realizar 2 de los pagos. La ironía de todo esto es hermosa.
Trató de quedarse con mi dinero, para cubrir sus malas decisiones, y terminó endeudándose mucho más. Las consecuencias del hermano. Su hermano se declaró culpable de vandalismo, para evitar un cargo mucho más grave. Le dieron 100 horas de servicio comunitario, y tiene que pagar una restitución. Por las reparaciones de mi coche, unos $800. También fue despedido de su trabajo, porque en su empresa tienen una política de cero tolerancia frente a condenas penales. La madre de mi esposa me llamó para gritarme, acusándome de arruinar su vida. Le recordé que él mismo se había arruinado la vida, en el momento en que cometió un delito. Frente a una cámara. Me colgó el teléfono. Las secuelas familiares. La familia se ha fracturado por completo. Al parecer, el padre de mi exesposa se puso de mi lado, de forma silenciosa. Me llamó hace un mes. Te debo una disculpa. No sabía lo mal que ella se había puesto. Su madre ha fomentado este tipo de comportamiento durante toda su vida. Yo intenté advertirle que el acuerdo prenupcial era demasiado estricto. Pero ella insistió. Hablamos durante 1 hora. Resulta que él había sido infeliz en su propio matrimonio, durante muchos años. Siempre cediendo a las demandas de su esposa. Ver cómo se desarrollaba toda esta situación, fue un llamado de atención para él. También está solicitando el divorcio. Su futura exesposa me culpa a mí, por destruir a la familia, porque, por supuesto que lo hace. Mi exesposa volvió a mudarse con su madre. Aparentemente, es muy miserable. Sus amigos se distanciaron, luego de que saliera a la luz toda la verdad sobre su comportamiento. Los que se quedaron, me dijeron en privado, que ella ha estado insufrible. Haciéndose la víctima constantemente. Me envió un último mensaje de texto hace 2 semanas, espero que seas muy feliz. Estando solo con tu dinero. No le respondí, pero, honestamente, sí, soy muy feliz donde estoy ahora. Compré una casa, de 3 habitaciones, con un bonito patio, y en un vecindario muy tranquilo. Que pagué al contado. Es completamente mía. Sin ningún tipo de condiciones o ataduras. Ya no enseño. En su lugar, inicié un fondo de becas, para estudiantes de bajos ingresos, y le doné $500,000 de entrada. El resto de mis ganancias, está invertido de forma conservadora. Estoy viviendo de los intereses, ofrezco mi tiempo como voluntario en un centro comunitario local. Y, en realidad, estoy disfrutando de la vida, por primera vez en muchos años. Me di cuenta de algo importante, durante todo este lío. Mi exesposa, nunca me vio como a un verdadero compañero. Yo era solo alguien que ayudaba a pagar las cuentas, y que no interfería en su vida. En el mismo segundo en que tuve algo de gran valor, ella se sintió con derecho a reclamarlo. Mientras seguía manteniendo todas sus cosas bajo llave. El acuerdo prenupcial en el que tanto insistió, nunca se trató de buscar protección. Se trataba puramente de control. Ella quería la libertad, de mantenerlo todo separado, pero conservando, al mismo tiempo, la seguridad de tener un marido. Simplemente, nunca esperó que todo aquel arreglo me beneficiara a mí en lugar de a ella. Lo que aprendí es que las personas siempre te muestran cómo son realmente. Mi exesposa me demostró, en repetidas ocasiones, que valoraba su independencia y sus activos. Muy por encima de nuestra relación de pareja. Yo, simplemente, no quise verlo en su momento. Cuando ella insistió tanto en ese acuerdo prenupcial. Cuando no me dejó colgar cuadros en su condominio. Y cuando mantuvo todas sus cuentas completamente separadas, todo eso. No eran simples rarezas o caprichos. Eran advertencias muy claras. El dinero de la lotería no cambió quién soy en absoluto. Simplemente, reveló quién era ella de verdad. ¿Y saben qué? Ese boleto de lotería de $2 fue el mejor dinero que he gastado en mi vida. No por el premio mayor, sino porque me mostró la dura verdad. Antes de que desperdiciara más años de mi vida.
Con alguien que me veía como a una simple conveniencia, en lugar de algo esencial. Algunas personas en mi vida piensan que yo debería haber compartido el dinero. Dicen que el matrimonio se basa en el compromiso y en la generosidad. Y, la verdad es que, tienen toda la razón. El matrimonio trata exactamente de esas cosas, pero el nuestro nunca lo hizo. Y ella misma se encargó de asegurarse de ello. No me arrepiento del divorcio. No me arrepiento de hacer cumplir el acuerdo prenupcial. Y, definitivamente, no me arrepiento de haberme mantenido firme. Cuando ella intentó manipularme y acosarme, para que renunciara a lo que era legalmente mío. La mejor venganza no es simplemente vivir bien. Consiste en vivir auténticamente bajo tus propios términos. Sin que nadie intente controlar cada uno de tus movimientos. Mientras te mantienen siempre a distancia. Yo estoy bien. Estoy más que bien. Ahora soy libre. ¿Y el acuerdo prenupcial que ella exigió para protegerse a sí misma? Terminó protegiéndome a mí, en su lugar. Hermosamente. Perfectamente. Y exactamente, tal cual estaba escrito. Gracias por seguir de cerca todo este viaje, Reddit. Ahora es momento de seguir hacia adelante, y de disfrutar, de verdad, de la vida.